Vamos a empezar con un nuevo vídeo donde hoy vamos a ver el aparato reproductor femenino. Bien, aquí en pantalla tenéis una imagen general de lo que es la anatomía del aparato reproductor femenino. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el aparato reproductor femenino está compuesto por órganos externos y órganos internos. La parte externa de este aparato reproductor se concentra en la vulva y ahora veremos con más detalle la anatomía de la vulva. Por otra parte, tenemos la vagina que continúa con el útero y la unión de esa vagina con el útero es lo que se conoce como cuello o cervix. El útero está enlazado con las trompas de falopio y estas se unen a los ovarios. Aquí tendríamos una visión general de lo que es el aparato reproductor femenino. A continuación vamos a ir viendo con más detalle cada uno de los órganos y recordar siempre los diferentes niveles de organización. Las células componen los tejidos componen los órganos y los órganos componen los aparatos o sistemas. Por lo tanto, vamos a ir ahora en descenso. Esto estamos viendo los órganos generales, vamos a ir viendo ahora parte por parte, vamos a ir viendo esos tejidos que componen esos órganos. Aquí tenéis esa parte externa del aparato reproductor femenino. Lo más importante que tenéis que ver es que esta parte externa está compuesta por una serie de labios, unos labios mayores que lo recubren, que lo cubren, que lo protegen del exterior, y unos labios menores, que son repliegues membranosos, que recubren a esa zona de la exposición directa al exterior, y debajo de esas capas protectoras de esos labios encontramos la abertura vaginal y el orificio de la uretra. Aquí vemos cómo en el aparato reproductor femenino la parte genital y urinaria están muy cerca, están muy relacionados. No son el mismo canal, evidentemente, pero están muy cerca. De cara también a evitar posibles infecciones de un aparato con otro, pues hay que tener cierto cuidado y ciertos hábitos de higiene y de cuidado íntimo para evitar esa contaminación por bacterias de un aparato a otro. También resalta todas estas estructuras que tenemos alrededor, que son tejidos eréctiles que se llenan de sangre en el momento de la excitación sexual. Y estas estructuras, la tenéis ahí, es el bulbo del vestíbulo, el cuerpo cavernoso. Os decía que son tejidos eréctiles similares al pene del hombre y que tienen la función de excitar sexualmente a la mujer y de asociar una sensación placentera en el momento del acto sexual, ¿vale? Aquí tenemos el órgano más sensitivo del aparato reproductor femenino, que es el clítoris, que también es un tejido eréctil similar al pene. Aquí tenéis entonces una visión general de lo que es esa parte más externa del aparato reproductor femenino. Después de ver en detalle la vulva, subimos a la vagina. Como veis, pues tiene una dimensión importante dentro de todo el aparato reproductor. Y la vagina vamos a ver en detalle los tejidos que la componen. Aquí tenemos una visión histológica del tejido que compone las paredes de la vagina y cabe resaltar que tenemos un tejido epitelial plano estratificado y además replegado, tiene muchos pliegues, esos son los pliegues vaginales. Y estas células segregan una serie de sustancias cuyo fin es mantener todo este medio en un entorno ácido para evitar precisamente las infecciones por bacterias. En un medio ácido las bacterias tienen dificultades para crecer, ¿vale? Y después toda esta parte tenemos una parte muscular muy amplia de tejido con el objetivo de adaptar la forma de esa vagina primero a la forma del pene cuando se produce la penetración, pero también para adaptarla al bebé, porque este también es el canal del parto. Entonces imaginaros,
esa vagina se tiene que adaptar a la forma de un bebé. Por lo tanto, tenemos aquí una capa muscular muy desarrollada precisamente para poder adaptarse a todas esas circunstancias. Después de la vagina subimos al útero. El útero, si veis, tiene una forma de pera invertida y podríamos tener como tres regiones. Por una parte tenemos el cervix, el cuello del útero, que cuando se produce el embarazo, esto se cierra con un tapón mucoso, ¿vale? Para evitar que cualquier sustancia extraña que pueda penetrar aquí en la vagina llegue al feto que se está formando. Entonces tenemos ese cervix, tenemos una parte intermedia y tenemos como una cúpula, se llama fundus, que sube por encima de las trompas de falopio. Vamos a ver ahora qué tejido compone este útero. Aquí tenéis las capas de tejido que componen las paredes del útero. En primer lugar tenemos una capa bastante desarrollada, se llama endometrio. Este endometrio está compuesto por tejido epitelial y tejido mucoso y cambia enormemente en función de las fases del ciclo menstrual en las que se encuentre la mujer y cambia enormemente si esa mujer pues está embarazada. Ya cuando veamos la fisiología del aparato reproductor más femenino, pues ya veremos cómo funciona todo esto. Ahora mismo, fijaros que tenemos ahí todo ese endometrio y también tenemos un miometrio, que es una capa igualmente análoga a la que teníamos en la vagina, pues de músculo muy desarrollado. Imaginaros el tamaño del útero en una situación normal es muy pequeñito. Imaginaros que ese útero tiene que albergar un feto. Entonces ese útero tiene que tener la capacidad de extenderse, de expandirse para adaptarse al crecimiento de esa nueva vida que se está formando en el útero. ¿Vale? Entonces fijaros aquí en el endometrio es donde se produce la anidación del feto y el desarrollo de una serie de procesos que ayuden a mantener con vida a ese feto. Lo único que nos quedaría serían las trompas de falopio, que como veis es un conducto que une el útero con los ovarios. Son pares, son órganos pares, dos trompas de falopio, dos ovarios. Y el ovario es la gónada femenina cuyo objetivo es generar el gameto, la célula sexual femenina, que es el óvulo. Y cuando veamos la fisiología del aparato reproductor femenino, pues veremos cómo se produce ese óvulo. Vamos ahora a verlo como realmente a mí me gusta enseñar todos los aparatos, que es en el contexto real de todo el organismo. Y para eso vamos a utilizar una simulación 3D. Bien, aquí tendríamos la simulación 3D, donde vamos a enseñar el aparato reproductor femenino. ¿Veis? Ahí tendríamos la parte que hemos estado analizando, la parte externa del aparato reproductor femenino, la vulva, todos los labios mayores, labios menores. Aquí vemos los cuerpos cavernosos, el clítoris. Aquí vemos los dos orificios que tienen lugar ahí, el urinario y el vaginal. Y vamos a ir quitando capas para ir viendo en detalle todo lo que hay por dentro. Bien, ahí tenéis el aparato reproductor femenino dentro del contexto óseo. ¿Veis? Está dentro de la pelvis y sustentada también por muchos ligamentos. Ya veréis, vamos a quitar ahora el sistema óseo. ¿Veis? Y es impresionante cómo los ligamentos hacen su función y sujetan todos esos órganos para una correcta disposición. ¿Veis? Y además, fijaros, aquí tenemos un ligamento muy importante, especialmente en mujeres, porque es el que sustenta toda la vagina, todo el útero, y con el peso de los embarazos, pues este ligamento pierde un poco de fuerza y puede tener ciertos problemas en mujeres. Por eso es muy importante mantener físicamente muy bien, con ejercicios, con hábitos adecuados, estos ligamentos de forma
firme. Entonces, si quitamos también esos ligamentos, ya nos quedan, ahí tenéis, el aparato reproductor femenino, con todos los elementos que hemos visto. Lo importante de esta simulación es que veáis la relación que tiene en primer lugar con el aparato urinario. ¿Veis? El útero se sitúa por encima de la vejiga. Este es el motivo por el cual cuando una mujer está embarazada con todo el peso de un bebé aquí, presiona la vejiga, disminuye su tamaño y por lo tanto hay más necesidad de ir a orinar con mucha más frecuencia. ¿Vale? Si lo ponemos por arriba y vemos todos esos tejidos cavernosos que habíamos dicho, que se llenan de sangre, que es tejido eréctil, que es tejido muy sensitivo, asociando el placer al acto sexual. ¿Vale? Importante, vamos a intentar alejar todo esto. Veis cómo está unido a los riñones, este aparato urinario, los riñones forman parte del aparato urinario y está muy relacionado con el reproductor. Y por último, no olvidar que el aparato reproductor también tenemos que tener en cuenta las mamas, en el caso del aparato reproductor femenino. Las mamas forman parte de ese aparato reproductor en la mujer. Así que aquí tenéis en detalle una visión un poquito más clara, más real de lo que es el aparato reproductor femenino y sus relaciones en todo el organismo. Espero que os haya gustado.